Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos los presentes, agradeciendo su asistencia el día de hoy. En esta oportunidad, el ISRM UNS Student Chapter cuenta con la presencia del ingeniero Robert Paul Carrido Elizade. Él es ingeniero geólogo por la Universidad Nacional de Piura, egresado de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, cuenta con acreditación en evaluación de riesgos originados por peligros naturales. Ha desarrollado labores en el IGP, en estudios de zonificación sísmica geotécnica, y en CEPRENET como especialista en metodologías de evaluación de riesgo. Cuenta con experiencia en consultorías para cartografiado geológico, geomorfológico, geodinámico y geotécnico en diversos proyectos. Ingeniero, la pantalla y el micro es todo suyo. Gracias, Eduardo. Eh, Reciban todos muy buenas tardes. Agradecerle a Eduardo y a ustedes por la invitación y por invitarme a brindarles esta charla referente a lo que es licuación de suelos, ¿no? Bien, vamos a iniciar. Al final imagino que son las preguntas. Bien, cuando hablamos del término licuación o licuefacción de suelos, nos estamos refiriendo al mismo fenómeno, ¿no? Digamos, estos dos son sinónimos, ¿no? No hay diferencia, solamente en cuanto al término. Dentro del contenido vamos a ver la sismicidad en el territorio peruano. Es muy importante debido a que tiene una relación bastante directa con la ocurrencia del evento de licuación sísmica. Vamos a ver en qué consiste justamente la licuación sísmica, cómo se puede evaluar, cuáles son sus evidencias, y después vamos a ver un caso práctico para determinar el potencial de licuación sísmica en este caso es la ciudad de Chimbote. Eh, Bien, como les dije, un segundo, no me permite. Ya, como les dije, ya como les indicaba, eh, es muy importante que en el territorio peruano consideremos este fenómeno que es la licuación debido a que nos encontramos en una zona que es muy dinámica, muy activa, debido a la distinta ocurrencia de sismos en el territorio peruano, ¿no? Sobre todo en la parte central y sur del país. En el gráfico podemos ver, ¿no? Una compilación de ocurrencias de sismos entre el periodo 2001 al 2015, ¿no? Ahí podemos ver incluso que sismos de magnitudes de 9 se han presentado en Sudamérica, ¿no? Como es el caso del sismo en Chile, ¿no? En Valdivia, que superó los 9 grados. Bien, para ello vamos a hablar un poco del origen de los sismos. Hay que tener en cuenta que dentro de la evolución natural de la Tierra, los sismos son uno de los procesos o los eventos que influyen en el modelamiento de la Tierra, ¿no? Obviamente cuando hablamos de, de altos periodos de tiempo, ¿no? Pensemos en años geológicos. Bien, entonces hay que tener en cuenta la estructura de la Tierra. Sabemos que hay tres partes principales como son el núcleo, el manto y la corteza, ¿verdad? Se dice que cada una de estas capas está conformada por materiales. Sabemos que el núcleo interno está conformado por un material sólido, luego viene el núcleo externo y el manto, ¿no? El manto hay una combinación de materiales un poco más fluidos. Entonces es ahí donde, debido a la alta presión, a la alta temperatura que hay en esa zona, se van a generar las corrientes de convección, ¿no? Similar a lo que es una lavadora, ¿no? Es decir, ahí los fluidos magmáticos están en constante movimiento y debido a ello es que se han formado los continentes, ¿no? Esto no es algo nuevo, sabemos que existe la teoría de la deriva continental, más o menos desde el año 1915, propuesta por Alfred Wegener, y luego ha sido actualizada o mejorada por Pons, ¿no? En el año 31, en el cual introduce ya el término de las corrientes de convección que les indicaba, ¿no? Ahí podemos ver que hay el núcleo interno en la parte inferior derecha, el núcleo externo. Se dice que el núcleo interno es sólido, como le mencionaba, incluso eh, influye bastante en lo que es el campo magnético, ¿no? Es decir, en la formación de la gravedad
y es por lo cual nosotros nos mantenemos en pie, ¿sí? Sin embargo, debido a la ocurrencia de la corriente de convección en la zona del manto, como les mencioné, es una zona en que está a alta presión, alta temperatura, el planeta Tierra va a estar en constante movimiento, ¿no? Y de ahí es de donde se habla del origen de las placas tectónicas, ¿verdad? Sabemos que a través de periodos de tiempo muy largos, como le mencioné, periodos geológicos de millones de años, ha ocurrido lo que es la derivación de los distintos continentes, ¿no? Estos continentes básicamente se sientan sobre las placas tectónicas. Sabemos que hay 15 placas tectónicas a nivel mundial. Estas placas tectónicas en sus bordes o en sus límites tienen ciertos esfuerzos a los cuales están sometidas, están acompañadas, ¿no?, de fallas geológicas. Hay algunos casos que tienen fallas del tipo o que generan esfuerzos compresivos, como es el caso nuestro, ¿no? La placa oceánica se produce o se mueve debajo de la continental, que es la placa sudamericana, y ahí es donde se produce un modelo, un tectonismo, ¿no?, que en nuestro caso es un modelo de subducción, ¿no? Para otros los esfuerzos son diferentes, son distensivos, es otro tipo de tectónica. En el caso de otros lugares tenemos esfuerzos por fallas del tipo transcurrente, ¿no?, o transformante. Eh, es por ello que a lo largo de la historia se han formado los distintos continentes, como les indiqué, y justamente nosotros nos ubicamos dentro del cinturón del fuego del Pacífico. Cuando hablamos del cinturón del fuego del Pacífico, eh, se refiere a esa herradura que une esos puntos rojos desde el continente sudamericano hasta la parte de Australia, ¿verdad? Esa forma de herradura está conformada por esos puntos rojos, son sismos. Los sismos se han ocurrido a través del tiempo y las estrellas son sismos de magnitud mayor a 8, ¿no? En el doble. Se dice que este cinturón del fuego del Pacífico tiene una longitud aproximada de 40.000 kilómetros, contiene 452 volcanes, que representa el 75% del total que existe en el mundo, y registra el 90% de ocurrencia de sismos a nivel mundial. Es decir, estamos en una zona tectónicamente muy activa. De ahí la importancia de los sismos para nuestro territorio, ¿no? Ahora, en este bloque diagrama podemos ver el modelo tectónico de subducción que presenta en nuestro territorio, ¿no? Como le mencioné, hay una tectónica de subducción, el cual consiste en que la placa oceánica, la que está dentro del Océano Pacífico, se va a mover en dirección hacia el continente americano, es de Sudamérica, que en este caso es donde nos ubicamos, ¿verdad? Sin embargo, tener en cuenta que eh, ¿puedo apagar ahí su micro, por favor? Gracias. Ya, hay que tener en cuenta que también Brasil es un cartón, ¿verdad? Es un escudo. El escudo brasileño es algo que está conformado por rocas muy antiguas, que son bastante macizas, compactas, que lo que hacen es retener eh, el movimiento del continente de Sudamérica, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí hay una retención o una barrera natural que está poniendo oposición a la placa oceánica, ¿no? En base a ello, lo que es, como efectos que tienen la ocurrencia de los sismos, ¿no? Justamente pueden ver en el gráfico donde hay esos círculos continuos, se puede ver que durante el choque de placas o fricción que hay entre la placa oceánica y la continental, ocurren lo que vienen a ser los sismos, ¿no? Ahora ahí, según la profundidad de esta convergencia de placas, puede ser un sismo superficial, un sismo intermedio o un sismo profundo, ¿no? Otro de los efectos de la tectónica de subducción es el modelado del relieve del territorio peruano, ¿no? Como por ejemplo la ocurrencia de la cordillera de los Andes. Y finalmente otro de los efectos es el vulcanismo, ¿verdad? Sobre todo el vulcanismo que se ubica hacia la parte sur del territorio peruano, ¿no? Para ver un poco, analizar algunos de los sismos más importantes en el territorio peruano, en la zona de costa podemos ver
que hay 7 eventos, los cuales registran magnitud mayor a siete, ¿verdad? Incluso podemos ver que en el 2001 en Arequipa se presentó un sismo que registró una magnitud, un momento de 8.2 y una intensidad de 7. No hay que diferenciar entre magnitud e intensidad. Magnitud va a ser la energía que libera un sismo, es decir, ocurre el choque de placas y ahí va a representar justamente esa liberación de energía. En la escala magnitud-momento, ¿no? Ahí para resaltar que actualmente ya no se habla de escala de Richter, antes se hablaba de escala de Richter y se mencionaban las unidades en grados, ¿no? Ahora eh, normas internacionales indican que la magnitud es la magnitud momento, la universal, y ya no se, solamente se dice magnitud 8, ¿no? Eso es lo correcto. En cuanto a la intensidad, es una escala subjetiva o cualitativa que va a representar el nivel de daño en algún lugar, es decir, cómo lo percibimos, ¿verdad? Incluso esta escala va del 1 al 12 en romanos, y para poner un ejemplo, el nivel 12 es una destrucción total, ¿no? De una ciudad o de un lugar. Bien, ahora, ¿qué nos dicen los modelos sísmicos eh, que han sido estudiados a lo largo del tiempo, ¿no? El Instituto Geofísico del Perú, que es uno de los, bueno, es el ente rector en cuanto a la sismicidad en el territorio peruano y es uno de los entes que realiza investigación en cuanto a la ocurrencia de sismos, ha instalado una serie de GPS geodésicos a lo largo de la costa peruana. Hay que tener en cuenta que un GPS geodésico es un GPS milimétrico, ¿no? Que te registra información bastante precisa y lo que hacen estos GPS es ver justamente o cuantificar el desplazamiento de algún objetivo y el vector de desplazamiento. En este caso, como le mencioné, se han instalado a lo largo de la costa y se ha registrado el movimiento que hay de la zona continental, ¿no? En este caso, lo que se ha visto es que hay alguna forma, lo común es que haya movimiento debido a que la placa oceánica está empujando a la continental. Sin embargo, hay algunos lugares en los cuales los GPS no muestran movimiento, ¿no? O muestran un movimiento distinto al, al de los demás equipos, de los demás instrumentos, ¿no? Entonces esas zonas se les denomina como zonas de acoplamiento sísmico, ¿no? Es decir, zonas que se oponen al movimiento, ¿no? Que ofrecen resistencia y en todo caso estarían acumulando energía y en algún momento podría desencadenar un sismo, ¿no? Ahora, en función a la longitud de estas zonas de acoplamiento o zonas de lagunas sísmicas o zonas de retención, como le queramos llamar, se ha podido calcular o comparar con sismos históricos y se ha visto que para el caso de la parte central en Lima, esta zona de acoplamiento tiene más o menos 400 kilómetros de longitud y si es que ocurriría un sismo o se rompería esta zona de acoplamiento, generaría un sismo de 8.5, ¿no? Y es similar al del año 1746, ¿no? Estamos hablando de la zona B2. Igual para la zona B3, de acuerdo a su longitud, representaría un sismo de 7.5 de magnitud y similar al de 1913, ¿no? Igual para la zona B4, en la zona B3, perdón, estamos prácticamente al norte de Arequipa, ¿verdad? Casi parte central, entre Nazca, ¿no? Y en la zona B4 ya estaríamos entre Arequipa y, y Tacna, ¿verdad? Y según su longitud de las presas de zona de acoplamiento, se podría producir un sismo de magnitud 8, ¿no? Y es similar al evento de 1868, ¿no? Ahora recordemos que estos años, 1746, 1913, 1868, son datos eh, basados en historia, ¿no? Porque aún no había instrumentación, sino son datos históricos. Bien, entonces, dentro de los efectos de los sismos, una vez teniendo claro el contexto, la importancia de estudiar los sismos en el territorio peruano, de cómo influyen en el modelado del relieve, la tectónica de subducción que se nos presentan, debido a la convergencia entre la placa oceánica y continental, eh, entre los efectos se tienen, ¿no? Las amplificaciones sísmicas. Las amplificaciones sísmicas quiere decir
bueno, está relacionada en función al tipo de material, suelo, roca. Mientras un suelo, roca sea menos compacto, sea de menor calidad, va a tender a que una onda sísmica se amplifique, ¿no? Es decir, mientras el medio es más débil o menos competente, la onda sísmica se va a ensanchar, ¿no? Se va a ampliar y ahí se presenta la amplificación. Y de esa forma, pongamos el caso de que tenemos una arena, como en la zona de playas, ahí una onda sísmica va a demorar más tiempo en viajar y por lo tanto se va a amplificar. Mientras que tengamos una roca compacta y de buena calidad, la roca va a viajar por este medio de forma más veloz, ¿no? Y el efecto va a ser menor comparado con un suelo. Otro de los efectos es la licuación de suelos que vamos a ver el día de hoy. También tenemos que los sismos desencadenan, originan movimientos en masa como deslizamientos, huaicos, entre otros fenómenos, ¿no? Entre otros fenómenos naturales. Y luego tenemos los tsunamis, ¿no? Se dice que si un sismo ocurre en la zona oceánica o dentro del mar, lo que va a generar es un desplazamiento de un volumen o cuerpo de agua del mar y va a generar oleajes que podrían llegar a la zona de costa, ¿no? Ahí podemos ver en la figura un deslizamiento en zonas de taludes, zonas de laderas. Bueno, compactación dinámica había el tipo de material, como les dije, en zonas conformadas por suelos finos va a tener mayor efecto una onda sísmica. Y luego tenemos la licuación, que para que sea una licuación, las condiciones es que se presente un suelo suelto, como las arenas, principalmente, ¿no? Porque también se ha visto que puede ocurrir licuación en limos y hasta en grava, pero que tenga ciertas condiciones que vamos a ver más adelante. Pero principalmente son en arenas sueltas, inconsolidadas, y que tengan cierto grado de saturación, es decir, que haya un nivel freático superficial, ¿no? Y finalmente la amplificación, lo que le decía, en función al tipo de materiales, las ondas sísmicas se pueden ampliar, ¿no? Ahora que les hablo de ondas sísmicas, cuando ocurre un sismo hay elementos, ¿no? La parte donde se genera la ruptura o un desplazamiento por choque de placas, por ejemplo, se le denomina epicentro, ¿no? Que es la zona donde se libera la energía, ¿no? Verticalmente, donde se proyecta ese epicentro en la superficie, se le llama hipocentro. Esos son los elementos principales. Bien, ahora para entrar ya al término de la ecuación sísmica, vamos a ver un poco su definición, el cual dice que es la transformación de estado sólido a un estado líquido, ¿no? De un depósito granular, producto del aumento de la presión de poros, ¿no? Inducida por una solicitación cíclica, ¿no? En pocas palabras, lo que quiere decir o a lo que se refiere es que cuando tenemos un suelo, ¿no? Está en un estado sólido, está saturado, es decir, tiene sus poros rellenos con agua, debido a que justamente los suelos son granulares, entre, entre grano y grano hay unos vacíos, los cuales van a estar rellenados, saturados por agua, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre cuando viene una solicitación cíclica, quiere decir un esfuerzo horizontal, o una fuerza horizontal, como en este caso es el sismo, ¿no? ¿Qué va a hacer o qué va a generar? Podemos ver que al ocurrir el sismo, en la imagen central, lo que va a ocurrir es que justamente los granos se reacomoden, ¿no? Viene una fuerza horizontal, un movimiento, va a hacer que aumente la presión de poros entre ellos y los granos van a empezar a moverse hasta reacomodarse, ¿no? Durante ese proceso, ¿qué es lo que pasa? Que el agua va a tratar de salir hacia la parte superficial y obviamente ahí va parte de material sólido, ¿no? Como digamos un lodo, por ejemplo, ¿no? Y justamente una de las evidencias de la licuación es la generación de volcanes de arena, que vamos a ver más adelante en una fotografía. Bien, entonces dice que este se debe debido al producto de las presiones de poros y la reducción de la tensión efectiva, ¿no? Esos serían los efectos, lo cual trae como consecuencia grandes deformaciones, ¿no? Incluso bajo esfuerzos de cortes menores. Vamos a verlo más adelante con ejemplos, ¿no? ¿Qué nos dice Sec y Lee, que son uno de los que han estudiado bastante el término de ecuación? Lo escriben de la siguiente forma, ¿no? Si tenemos una arena la cual está saturada o cuenta con un nivel de agua superficial y es sometida a una vibración, como les mencioné, es horizontal, va a tender a compactarse o a removerse o a recomodarse, ¿no?
con lo cual lo que va a hacer es disminuir su volumen, ¿no? Entonces va a ser difícil que presenten condiciones de drenaje adecuadas y esta tendencia de disminución de volumen resulta en un incremento de la presión de agua en los poros, ¿no? Y si este incremento de presión iguala al esfuerzo confinante inicial, el esfuerzo efectivo se hace cero, ¿no? Y la arena perderá su resistencia al esfuerzo importante, ¿no? Se dice entonces que se desarrolla un estado licuado, es decir, va a pasar de un estado sólido a líquido, ¿no? Para tener en cuenta o para recordar un poco de los esfuerzos efectivos, recuerden que hay un esfuerzo total que es igual al esfuerzo normal más la presión de poros, ¿no?, que se genera. Bien, en esta lámina podemos ver un esquema o una ilustración de cómo ocurría un fenómeno de licuación. Podemos ver en la parte superior que hay un suelo de cobertura, de repente muy de bajo espesor, ¿no? Eh, y en la parte baja podemos tener un suelo arenoso con presencia de agua, ¿no?, a lo cual se le podría decir que tiene un nivel freático superficial, ¿no?, o una napa freática, ¿no?, como lo mencionamos. Ahora, para que se cumpla esta condición, generalmente se da en zonas de lagos o cercanas al mar, como las zonas de playa. También se da en ambientes lacustrinos y también en algunos casos en zonas pegadas al cauce de los ríos, ¿no? Justamente porque ahí va a condicionar a que el nivel freático del agua se encuentre a una profundidad bastante superficial, ¿no? Bien, lo que va a generarse es que, bueno, tenemos un suelo arenoso con gran cantidad de agua, la cual va a disminuir de forma más o menos uniforme, ¿no? Como les indiqué, como les indiqué, estos suelos son típicos en llanuras costeras como los deltas, por ejemplo. Es un ambiente en los cuales predominan las playas, las zonas pantanosas, la llanura de inundación, ¿no? Podemos ver en la parte de abajo que le ocurriría en condiciones normales. Tenemos arena con agua mezclada. En la parte superior podemos tener un estrato o un horizonte de suelo distinto. Sin embargo, durante la ocurrencia de un sismo, lo que va a ocurrir justamente es el reacomodo del, del segundo material, del segundo suelo, y aumentando la presión de poros entre los materiales, lo que va a hacer es que salga parte del material hacia la superficie, ¿no?, a través de conductos verticales, ¿no? Ahora también hay que tener en cuenta cuando tenemos una estructura justamente encima de este tipo de suelo, lo que se está aumentando es el esfuerzo, ¿no? Eh, para el esfuerzo y va a condicionar o va a disminuir justamente las condiciones de resistencia justamente del suelo, ¿no? Y lo que va a hacer si tenemos una vivienda sobre este tipo de materiales es que altere sus cimientos y en algún momento pueda colapsar, o dependiendo de la carga o del esfuerzo de la estructura, lo que va a hacer es generarse un tipo de falla denominada por volteo, ¿no? Ahí influye bastante justamente en el aspecto estructural sobre las infraestructuras, ¿no? Cómo vamos a repartir las cargas homogéneamente en el suelo. Acá tenemos algunas evidencias. Podemos ver que hay que tener en cuenta que el término licuación sísmica nació aproximadamente en el año 1964, donde en Alaska y Niigata, en Japón, se presentó este fenómeno. Lo que hizo fue colapsar o que fallen algunos edificios, como podemos ver en esta fotografía, mientras que en Alaska lo que se presentó fue eh, la caída de una buena cantidad de puentes, ¿no? De ahí derivó el término licuación sísmica y los conocimientos en este fenómeno, ¿no? La segunda figura del lado derecho, la parte superior, podemos observar, ¿no?, Tambo de Mora. Esto está al sur, entre Ica por Pisco más o menos, al norte de Pisco, exactamente está. Podemos ver como evidencias que se tienen algunas fisuras o grietas en el suelo, ¿no?, como evidencia de la licuación. Justamente también en esta zona se aprecian lo que son los volcanes de arena que podemos ver en esta zona. No son bastante pequeños y justamente es ahí donde se da el cambio de estado, ¿no? Es decir, el suelo sale hacia la superficie como una parte, como un, podemos llamarlo un globo, ¿no? Y forma esta especie de volcanes. Igual en las siguientes fotos podemos ver de la parte inferior.
Bien, teniendo claro el contexto, vuelvo a repetir para el tema de la ecuación, tiene que ver un suelo granular, tiene que haber nivel freático superficial y tiene que haber una fuerza horizontal o una carga cíclica, que en este caso vendría a ser el sismo, ¿no? En base a ello, eh, el doctor Alburtado en el 1983 realizó investigaciones en lo que es la ecuación y ha podido identificar los puntos en rojo como zonas potenciales a la ocurrencia de estos fenómenos, ¿no? Las principales al menos, ¿no? Bien, vamos a ver los factores que influyen en el potencial de la ecuación, como por ejemplo tenemos el tipo de suelos. Como les indiqué, principalmente se da en suelos arenosos. Podemos ver ahí o apreciar las curvas granulométricas, en las cuales en los dos gráficos superiores se aprecia que hay una mayor proporción de arenas en ese determinado lugar, ¿no? La diferencia ahí es solamente en cuanto al coeficiente de uniformidad. Pero sin embargo, lo que predomina como material sigue siendo la arena, ¿no? Es decir, puede ser una arena uniforme o una arena no muy bien gradada, ¿no? Para que ocurra, o como el principal, ¿no? Ahora, se dice para que no haya licuación de suelos en los suelos granulares, se dice que la resistencia del suelo a a la penetración estándar o un SPT tendría que registrado tener un N60 mayor a 30, ¿no? Es decir, los suelos inferiores de 30 son considerados suelos de baja densidad, es en los cuales podrían ser afectados por este fenómeno, ¿no? Ahora bien, se habla más de los suelos granulares. Alguien preguntará, ¿hay este fenómeno en gravas o en arcillas? Según algunas investigaciones, como es la norma china, podemos apreciar en el gráfico de la derecha, en la parte inferior, que en arcillas, cuyo contenido es menor al 15% y tiene el límite líquido menor al 35% y contenido de humedad a una razón de 0,9 del límite líquido, podría ocurrir este tipo de fenómenos, ¿no? Al inicio esto se creía como algo imposible, porque si hablamos de un material cohesivo, es decir, va a tener cierta adherencia a los materiales, ¿no? Y es una arcilla, ¿no? Y sí, es un poco imposible porque eh, tiene plasticidad, los granos están interconectados. Sin embargo, viendo estas características podemos ver que también podría presentarse, sobre todo en suelos arcillosos con un índice de plasticidad bajo, ¿no? Olvidaba mencionarles que justamente en los suelos donde más ocurre la licuación es en arenas que tienen forma redondeada, ¿verdad? Porque ahí hay más proporción de vacíos justamente entre grano y grano, ¿verdad? Si fuese una arena o, bueno, materiales angulares, va a ser menor porque los espacios vacíos van a estar conformados por los materiales. Hablamos del tipo de suelo como factor que influye en el potencial de licuación. Ahora vamos a ver la geología, ¿no? Cómo influye. Se dice que aquellos depósitos que tienen alta susceptibilidad van a ser los fluviales y los aluviales, ¿no? Justamente los depósitos fluviales van a estar en las inmediaciones de los ríos, sobre todo más en la desembocadura de los ríos, ¿no? O parte baja de las sus cuencas o cuencas hidrográficas. Los depósitos aluviales son aquellos que van a estar en el cauce de las quebradas, ¿no? O igual en su desembocadura en la parte baja, principalmente, ¿no? Eso se dice que tienen una alta susceptibilidad debido a que estos dos tipos de depósitos deberían, o bueno, tienen en la mayoría de los casos nivel freático superficial. Luego viene susceptibilidad baja, ya para los depósitos coluviales, debido a que estos solamente están dispuestos en las zonas de ladera, ¿no? Y no tienen quizás, en muchos de los casos no hay un nivel freático debido a la pendiente. El nivel freático está bastante profundo o a una profundidad intermedia. Y los depósitos eólicos, ¿no? Si ustedes bien me pueden decir, es un depósito granular, pero generalmente los eólicos, recordemos que no tienen la segunda condición, un nivel freático o no están saturados, ¿no? Solamente son materiales secos, se podría decir, ¿no?
Sí, acá en la bibliografía hay un cuadro interesante propuesto por Yuki Perkins, en el cual indica la susceptibilidad de los depósitos sedimentarios al licuar, ¿no? Ahora, si analizamos los distintos, bueno, acá el autor le domina tipo de suelo, pero yo viendo lo que describe más está relacionado al tipo de ambiente, ¿no? O a una geoforma, a una geomorfología, ¿no? Un canal de río es un lecho fluvial, igual ya no hay inundación, las planicies, las terrazas, los deltas. Estos son geoformas más que depósitos, ¿no? Quizás ahí el coluvial es el único depósito, ¿no? Pero bueno, aprovechando la información del autor, lo que hace es clasificar el tipo de ambiente, la antigüedad del depósito o la edad del depósito, y según ello puede clasificar el potencial o la probabilidad de ocurrencia de licuación, ¿no? Podemos ver que justamente la llanura de inundación y el canal de los ríos, en cuanto a depósitos continentales, tienen la mayor probabilidad de ocurrencia de licuaciones, ¿no? Sobre todo los depósitos recientes, como podemos ver ahí, ¿no? Ya el Holoceno, el Pleistoceno ya va disminuyendo, ¿no? Su probabilidad, ¿no? Luego tenemos en las zonas costeras, como los deltas, sabemos que los deltas, los estuarios, prácticamente es un ambiente de transición, ¿no? Entre un mar y un río, ¿no? En los deltas vemos que la probabilidad para edades menores a 500 años es muy alta, ¿no? Y así va bajando según van cambiando las distintas edades del cuaternario, ¿verdad? Sin embargo, serviría para tener una idea general, ¿no? Pero no es una información bastante precisa, digamos, sería una escala gruesa, ¿no? Sería para tener una idea. Bien, ahora vamos a ver la evaluación de licuación de los distintos tipos de suelos. Hay varios modelos, tenemos los modelos físicos, los modelos empíricos y los modelos numéricos o analíticos, ¿no? Entre los modelos físicos son aquellos que se realizan mediante pruebas de laboratorio, ¿no? Como ejemplo tenemos el ensayo triaxial cíclico, ¿no? Los ensayos triaxiales se utilizan para ver la resistencia del suelo, nos va a permitir hallar, bueno, desde el punto de vista resistencia, parámetros como la cohesión y la fricción principalmente, ¿no? Que es similar, o bueno, a excepción del corte directo, que también haya la cohesión y fricción, nos va a permitir hallar la presión de poros, ¿no? Y en el triaxial, los esfuerzos inducidos a una muestra de suelo, a una probeta, va a ser, ¿no? En todos en las tres campos, ¿no? En el X, Y y en Z, mientras que en el corte directo solamente va a ser en el X, en el esfuerzo horizontal. Los modelos empíricos básicamente se basan en la relación que hay entre los esfuerzos cíclicos del OSCR, eh, que van a estar dados por la carga sísmica o por una onda sísmica, por eso se denomina una excitación sísmica o demanda sísmica de la capa de suelo, ¿no? Es decir, va a estar relacionado a la ocurrencia del sismo en cuanto a su aceleración, sobre todo, ¿no? Mientras que la resistencia del suelo justamente está relacionada a los parámetros geotécnicos del material, ¿no? Luego tenemos los modelos numéricos analíticos que vienen a ser los programas de cómputo, como por ejemplo el Plaxis, que es uno de las herramientas que se utiliza para determinar o evaluar el potencial de licuación de suelos, ¿no? Durante esta lámina lo que les voy a mostrar es un caso en el cual vamos a aplicar modelos empíricos, debido a que en la práctica serían los más económicos con respecto al modelo físico, ¿no? Digamos, un ensayo triaxial creo es un poco más costoso que el modelo empírico se puede obtener en ensayos como el SPT o como ensayos geofísicos como el más de doble o como la vibración ambiental, ¿no? En caso contrario, el ensayo triaxial hay que hacerlo en un laboratorio de mecánica de suelo. Bien, para el tema, como les mencioné, de la evaluación del esfuerzo cíclico, va a estar relacionado más a la ocurrencia de un sismo. Sagi y Idris en 1975 elaboraron una fórmula empírica, una relación, en la cual relaciona la aceleración máxima eh, de un sismo, la cual puede producir, no, digamos, un sismo de tal magnitud me produce esta aceleración
Cada sismo tiene una aceleración distinta, ¿no? Eh, en función también a la gravedad, su valor, y en función a los esfuerzos, ¿no? El esfuerzo normal que ejerce una estructura o un suelo en función a la parte más profunda que queramos evaluar, ¿no? Y el esfuerzo normal efectivo del suelo también, ¿no? Y ahí va a entrar lo que es justamente la presión de poros o presencia del agua en la parte inferior, ¿no? Bueno, y RD, que viene a ser un coeficiente de reducción de esfuerzo, ¿no? Que se toma en cuenta la deformabilidad del perfil del suelo, ¿no? Eh, para hallar justamente este coeficiente de reducción, ahí podemos ver tres autores, tres fórmulas que se pueden aplicar, y la expresión general para el esfuerzo cíclico está en la parte superior, ¿no? Que va a ser el esfuerzo entre el esfuerzo normal vertical, entre el esfuerzo efectivo, que se obtiene de multiplicar esta constante 0.65 por la aceleración máxima entre la gravedad y entre la relación de los esfuerzos normal y efectivo, ¿no? Y por la constante RD. Digamos que esta es una fórmula, ¿no? Que se va a aplicar. No hay. Bien, ahora eh, para hallar el esfuerzo cíclico, netamente los datos van a salir de la ocurrencia del sismo, ¿verdad? Ahora lo que se tendría que trabajar es para hallar o para evaluar la resistencia del suelo. Como les indiqué, se puede hacer mediante el laboratorio, por el ensayo direccional cíclico o por pruebas de campo, ¿no? Como por ejemplo el SPT, el CPT, eh, la onda de corte, ¿no? Que está ahí en este caso la velocidad secundaria OBS, y por BPT, ¿no? Podrían ser los ensayos principales que se puedan realizar. En este cuadrito está la diferencia entre los cuatro tipos de ensayos. Hay que tener en cuenta que los ensayos SPT y CPT son ensayos, se les puede decir, directos, ¿no? Que van a consistir en que se induzca un esfuerzo al suelo a través de un fuste, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Es decir, en el caso del SPT, introducir una cuchara que me va a permitir sacar muestra y me va a permitir contar el número de golpes. Y con ello puedo sacar el N, ¿no? Que es lo que me interesa, o el objetivo, ¿no? El CPT es similar y la onda de corte, ¿no? Es un ensayo geofísico, ¿no? Que vamos a ver adelante. Y justamente en el caso que vamos a aplicar, se realizó con ondas de corte. Este es el resultado de un ensayo triaxial cíclico. Lo que se puede ver es en la parte principal eh, que se origina a la vez de un esfuerzo desviador que se le aplica a un espécimen, a una muestra, a una probeta de suelo, obviamente, la cual justamente tiene que tener una condición, tiene que dárselo, remoldeárselo a las condiciones del suelo o del territorio, es decir, ¿no? Porque cuando llevamos una muestra al laboratorio es una muestra alterada, ¿no? Y tenemos que llevarlo como una condición inalterada, pero sin embargo en arenas es un poco difícil, porque la arena, por más que la saque, siempre se va a disgregar, ¿no? En el caso de una arcilla, yo sí puedo sacarla como una caja, como una especie de probeta, o le puedo dar forma, ¿no? Porque tiene justamente plasticidad, pero en el tema de la arena es un poco difícil, y para poder remoldear muestras alteradas en el laboratorio hay que hacer un ensayo de densidad de campo, ¿no? A través del método de cono, pues, que es el más usado, ¿no? Bien, lo que se ha visto que incrementando la deformación va a incrementar la deformación axial conforme aumenten los esfuerzos desviadores, y lo que se aprecia en la tercera gráfica, en la parte inferior, es que la presión de poro va a aumentar en función al número de ciclos que ejerce el esfuerzo, ¿no? Esas son las condiciones principales, cómo se comportaría. Para el caso del SPT o el ensayo de penetración, ahí no es dinámica ligera, perdón, me he equivocado con el DPL, es penetración estándar. Eso significa SPT, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que introducimos un muestreador, como podemos ver esa cuchara de la parte superior de la derecha. Esa cuchara va en un tubo en la parte inferior. Lo que se hace es ir introduciendo eh, un tubo con un martillo que pesa 63.5 kilogramos. El ensayo se realiza en 15 centímetros de profundidad del suelo. Cada 15 centímetros
se anotan los N, ¿no? Que es cuántas veces o cuántos golpes eh, se le da a la cabeza o golpeo para que introduzca 15 centímetros en el suelo, ¿no? En función a eso, al número de golpes, luego se corrige ese N y si hay una relación, ¿no? Entre el número de golpes del SPT y la densidad, ¿no? En este caso, lo que les indicaba antes, que los Ns menores a 10 son suelos en los cuales pueden ocurrir licuación, ¿no? Como podemos ver, los suelos menores a 30 van a tener densidad menor a 0.35, ¿no? Entre 0.15 y 0.35 se denomina como un suelo suelto y menores a 0.15 es un suelo muy suelto, ¿no? En la parte inferior podemos ver la fórmula para encontrar la resistencia del suelo. En este caso se utiliza el N60, que es el N corregido, ¿no? Ese N, como se obtiene en campo, es decir, el que se contabiliza que entre en cada 15 centímetros del tubo, hay que corregirlo, ¿no? Porque debido a que mientras más profundicemos el ensayo, va a haber un error que tiene que corregirse, ¿no? Bien, luego la tercera opción, bueno, al menos son las tres principales que se utilizan, ¿no? La primera, recordemos, es el ensayo triaxial cíclico. El segundo es el SPT o el ensayo de penetración estándar. Y este vendría a ser las ondas de corte, ¿no? Que consisten en la realización de ensayos geofísicos, como por ejemplo el MAS W, ¿no? Podría ser uno de ellos que me da la onda de corte, ¿no? Hay fórmulas para hallar justamente la resistencia. En este caso podemos ver que se tiene que hallar el BS1. En la parte inferior hay dos autores que proponen fórmulas para hallar ese BS1, ¿no? En este caso se utilizó el de Robertson, en el cual consiste en aplicar la velocidad de corte por la presión atmosférica entre el esfuerzo efectivo, ¿no? Elevado a la 0.25. Con eso yo encuentro BS1 y se aplica la fórmula que podemos ver en la parte superior y de esa forma hallamos la resistencia del suelo, ¿no? Bien, ahora les voy a mostrar un caso que se realizó en Chimbote. Los que han tenido la oportunidad de conocer Chimbote, se encuentra dentro de la cuenca La Tramarca. Ahí podemos ver su configuración, su dimensión, y justamente podemos ver que este cuenta con el río La Tramarca, que concentra las aguas de algunas quebradas que son transportadas desde la parte alta de la cabecera de la cuenca. Entonces, este río tiene aguas durante la mayor parte del año y sobre todo en época de lluvia. Recordemos que está en la parte casi central del territorio peruano y justamente durante los meses de verano, cuando llueve en las partes altas, este río tiene concentración de agua, ¿no? Es decir, incrementa su caudal. Sin embargo, lo que se puede apreciar en el mapa de la derecha, en la parte baja de la subcuenca, ahí está el área urbana de Chimbote y Nuevo Chimbote, hay zonas de pantanos, ¿no? Todas las zonas verdes, sobre todo la que está en la desembocadura, cerca del poblado de Nuevo Chimbote, son zonas de pantano, ¿no? Y ahí, ¿qué nos lleva a decir? Justamente que el agua está a un nivel superficial, ¿no? Un nivel cero, se podría decir, porque es lo que aflora en superficie, ¿no? Que, digamos, tenemos la primera condición, que es un nivel freático superficial, ¿no? O agua en superficie en este caso. La segunda condición, recuerden, la geología de la zona, ¿no? Si bien podemos ver que en esta cuenca, como sustrato rocoso, se tienen rocas volcánicas, en este caso que son del grupo Casma, que están conformadas por lavas almohadillas, que es el sustrato rocoso en sí de la subcuenca, pero sabemos que en la parte baja, justamente por producto de la erosión de las rocas en la parte alta y media de la cuenca, lo que va a estar conformada por depósitos cuaternarios, ¿no? Que en este caso se puede ver en específico el mapa de geología local del lado derecho, que fue elaborado por IGP en el año 2013, y podemos ver que se cartografían depósitos eólicos y depósitos marinos, ¿no? Y justamente en esa imagen podemos ver que en la desembocadura del río La Cramarca hay una especie de un polígono
eh, blanco con un achurado celeste. Esas son las zonas de los pantanos, ¿no? Las zonas pantanales que hay en la parte baja. Y si podemos ver ahí, eh, cercano a esa zona de pantanos se encuentran el área urbana de Chimbote y Nuevo Chimbote, ¿no? Tenemos la segunda condición, que es la geología, ¿no? Que es depósitos, en este caso eólicos, fluviales y los aluviales, ¿no? Entonces se hicieron también estudios o investigaciones geotécnicas. En el caso de Calicatas, en este proyecto, fue un proyecto de zonificación sísmica de Chimbote, que fue realizado por IGP en el 2013. Se hicieron 14 calicatas para ver el tipo de suelo, para ver la resistencia del suelo a través de ensayos de laboratorio como es el corte directo, ¿no? Y sobre todo también se registraron algunas calicatas a nivel freático superficial. Se hicieron posteos, que es un método de ensayo que nos permite recuperar muestras del subsuelo y nos permite llegar a profundidades, eh, bueno, al menos yo he tenido la oportunidad de llegar máximo a 7 metros en suelos eh, limosos arcillosos, que justamente tienen cierta humedad, porque a cierta profundidad la cuchara en la parte baja ya no atrapa material. Si es que es arena, se va a deslizar, ¿no? Luego tenemos los ensayos geofísicos que se realizaron. En este caso se hicieron tomografías eléctricas, que consiste en introducir o inducir corriente al subsuelo, y en base a las propiedades de resistividad y conductividad del suelo, lo que se hace es ver horizontes de agua en la parte eh, interior del suelo, ¿no? La idea es buscar a qué profundidad está el nivel freático, ¿no? O también se utiliza en el caso de investigación o prospección de acuíferos. Eh, Hay sondajes eléctricos verticales, que es un punto que se hace, o sea, algo puntual, ¿no? Mientras que la tomografía eléctrica es algo más complejo, es similar, pero esto lo hace en un tendido, algo lineal, ¿no? La investigación es lineal, y este ensayo nos permite, tanto como el SEC, nos permite ya la resistencia, la conductividad, y mientras menor sea la resistividad, va a haber mayor o va a haber cantidad de agua, ¿no? Además, viendo las propiedades de los suelos y rocas, se puede inferir qué tipo de material es el que se encuentra en el subsuelo, ¿no? Sobre todo también las tomografías eléctricas nos ayudan también a ver zonas de fallas. De cierta forma nos permite ver el desfase del subsuelo o de algunas estructuras que hay en el subsuelo, ¿no? El otro método que se utilizó fue un método sísmico, que en este caso consiste en generar una onda sísmica, eh, digamos, no es natural, sino en este caso es generada, ¿no? A través, en algunos casos utilizan para temas de cimentación, utilizamos un martillo, ¿no? Con el cual hacen una vibración en una placa metálica y se genera una onda que viaja por el subsuelo. Esta onda va a tener, eh, o bueno, se caracteriza por tener la propiedad de refractarse, ¿no? Es decir, va viajando a través del suelo y mientras va chocando con los horizontes o distintos tipos de suelos o rocas, va a refractarse y va a llegar a la superficie, ¿no? A través de algunos dispositivos que se les denomina geófonos. Estos geófonos van a medir el tiempo de arribo, tenemos espacio, tenemos el tiempo, vamos a sacar la velocidad. Y según la velocidad de los materiales, perdón, de las ondas sísmicas, se va a clasificar los distintos tipos de materiales, ¿no? Hay velocidades para ciertos tipos de suelos o rocas. Bien, en base a las exploraciones geotécnicas, tanto calicatas, DPLs que también se hicieron ahí y posteadoras, se reconocieron en estas calicatas que podemos ver ahí, entre Chimbote y Nuevo Chimbote. Ahí podemos apreciar a profundidad sus principales características, luego de haberlas llevado al laboratorio, como la uniformidad, la curvatura, el límite plástico, el límite líquido, el contenido de humedad, ¿no? Si podemos ver, a grosso modo, podemos ver que los suelos no son plásticos, en su mayoría son eh, suelos que no tienen plasticidad, es decir, son predominantemente arenas, ¿no? Si vamos al contenido del material, entre gravas, arenas y finos, podemos ver que la mayoría predominan arenas, ¿no? Incluso el porcentaje, miren, podemos ver que casi llega al 100%, ¿no? Aquí se utiliza el sistema unificado de clasificación de suelos, en el cual en función al tipo de material y al índice plástico
se clasifica el tipo de suelo, ¿no? En este caso no hablamos de índice plástico porque vemos los datos, todos superan al menos los 74 en porcentaje de contenido de arena, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación podemos ver que hay arenas SP, son arenas pobremente graduadas, que vienen a ser arenas sueltas. SM, tenemos arenas limosas. Tenemos combinación tanto de arenas mal graduadas como arenas limosas, y en algunos casos, bueno, las arenas limosas nuevamente, ¿no? Es decir, eh, Chimbote se asienta prácticamente sobre suelos arenosos, gran parte al menos del territorio, ¿no? Y en algunos casos algunos afloramientos de roca volcánica, ¿no? Sus, sus propiedades de resistencia, tenemos el ángulo de fricción, en este caso, es mayor debido a que el ángulo de fricción está relacionado al choque entre partícula y partícula, mientras que la cohesión, que está eh, bastante relacionada al tema de la plasticidad, es bastante inferior según los valores que podemos ver, ¿no? Tenemos las densidades, es importante para hallar los esfuerzos efectivos, nos interesa la densidad del suelo como su espesor, ¿no? En función a ello podemos hallar los esfuerzos, ¿no? Tenemos la humedad y la capacidad de carga admisible, ¿no? O la capacidad portante, la cual se halla en función a los parámetros geotécnicos, cohesión y fricción, ¿no? En base a ellos dos se halla la capacidad portante. La tercera condición podemos apreciarla acá, apreciamos el mapa de suelos en función a las exploraciones o investigaciones indicadas en el cuadro anterior. Acá están ploteadas todos los puntitos que podemos ver. Los puntitos rojos son calicatas a lo largo de Chimbote y Negochimbote, ¿no? Sin embargo, ahí también podemos ver algunos posteos que se han realizado, que son los puntitos azules, y bueno, por el tema de la escala del mapa no se puede apreciar, pero hay unas líneas azules, eh, como por ejemplo la que está contigua el PSH06, hay una pequeña línea azul que dice LR2, son las líneas en las cuales se realizaron los ensayos sísmicos como es el Mar de Doble, ¿no? En función a ello, se trató de generar los perfiles del suelo de Chimbote, ¿no? Ahora recordemos que los ensayos geotécnicos como las calicatas son prácticamente ensayos superficiales, ¿no? Nos va a permitir caracterizar los suelos a profundidades de 3 metros, ¿no? Salvo que se realicen algunos entibados, otros tal vez podemos llegar a 10, 12 metros, dependiendo, ¿no? En Lima, en las gravas, que se llega más o menos hasta 20, 30 metros, 40 metros, pero se va entibando el diámetro, ¿no? Para evitar derrumbes. Eh, Luego, en el mapa de la derecha tenemos un mapa de capacidad portante, en el cual podemos ver que la capacidad portante de Chimbote y Negochim es bastante baja, ¿no? Es entre 1 y 2 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Y justamente es donde están las arenas, ¿no? Bien, acá se encuentran los resultados de los ensayos geofísicos, en este caso el más de doble. Podemos ver que se clasifican los tipos de suelos en función a la velocidad que presentan. Podemos ver suelos tipo cero, que van a ser las rocas, es decir, son materiales que tienen velocidad mayor a 1500 metros por segundo, ¿no? Mientras que las rocas a suelos muy rígidos va a tener una aceleración entre 500 y 1500 debido a que está bajando su consistencia, ¿verdad? Suelos intermedios entre 180 y 500, los suelos blandos menores a 180, ¿no? Y así también tenemos otros valores como el N60 y, y podemos apreciar que hay algunos suelos con condiciones excepcionales, ¿no? Como por ejemplo hay algunas arcillas expansivas o suelos conformados por materiales orgánicos, ¿no? Que son los que van a requerir un estudio más específico, ¿no? En el cuadro de la parte inferior podemos ver los 6 ensayos de geofísica de mar de doble que se hicieron. Podemos ver que las profundidades de investigación aproximadamente llegaron hasta los 20 metros, ¿no? Entonces, se ha visto que hay suelos, en este caso hay arenas, como es en el caso del LR12H, que tienen espesor entre 12 y 15 metros.
Ahora que nombro el espesor, ustedes me dirán hasta qué profundidad se puede ocurrir una licuación, ¿no? Según algunas investigaciones, los procesos de licuación identificadas se han dado a una profundidad máxima de 15 metros, que aproximadamente está en el orden de 9 y 12, ¿no? Pero máximo 15. Sin embargo, otras literaturas dicen que en algunos lugares se ha dado hasta profundidades de 30 metros, ¿no? Sin embargo, lo común o lo cotidiano es que se dé hasta 15 metros como máximo, ¿no? Bien, entonces aplicando las fórmulas que les mencioné antes para hallar eh, la relación entre el esfuerzo cíclico y la resistencia del suelo, en este caso, es decir, entre el esfuerzo generado por el sismo y la resistencia del suelo, vamos a encontrar un factor de seguridad, ¿no? Para eso, en este caso, se analizaron tres aceleraciones. Se analizó la aceleración de 0.15, 0.30, 0.34 y 0.42, ¿no? O sea, analizó el esfuerzo cíclico, que en este caso podemos ver para los 6 tipos de ensayos, ¿no? Y podemos ver que el nivel freático, en algunos casos, bueno, el máximo nivel freático se identificaba a 2 metros de profundidad, ¿no? Es decir, un nivel freático bastante superficial. Recordemos que una vivienda normal que cueste con un hecho mecánico de suelos o convencional, ¿no? Es de un piso, se cimenta aproximadamente entre 60 a 80 centímetros y en algunos casos hasta 1,20 m, ¿no? Entonces, digamos, si vemos 1,20 m estaría bastante cercano al nivel freático, ¿no? Ahí podemos ver el espesor de los suelos, algunas propiedades como la gravedad, que en este caso va a ser la misma, el esfuerzo normal que va a ser calculado en función al peso específico y al espesor del material, el esfuerzo efectivo, en este caso va a incluir lo que es la presión de poros, y luego tenemos el cálculo de del esfuerzo cíclico, en este caso, ¿no? Para las aceleraciones 0.15, 0.30, 0.34 y 0.42, ¿no? En el cuadro de en medio podemos ver el detalle del cálculo de la onda de corte y de la onda BS1 que se aplica en la fórmula, ¿no? Aplicando ello, se obtiene la resistencia del suelo, ¿no? Para los 6 tipos de ensayos, y luego hallando la relación entre ambos, entre la resistencia y el esfuerzo cíclico, lo que se encuentra es el factor de seguridad, ¿no? Se puede apreciar que en este caso para aceleraciones de 0.15 el factor de seguridad es 1 para el R1 y el R4, es decir, ocurrir, eh, eh, podrían ocurrir fenómenos ligados a licuación, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esa fórmula o esta relación empírica funciona para sismos solamente de magnitud 7.5. Bien, entonces aplicando lo que les hemos mencionado, el método empírico utilizando la onda de corte para hallar la resistencia del suelo, se obtuvo, se obtuvo en este caso que los puntos rojos es donde se produce licuación de suelos y las zonas en azul tienen un nivel probable, ¿no? Para aceleraciones tanto de 0.15 y 0.30, es decir, se evalúa la susceptibilidad a ocurrencia de licuación para dichas aceleraciones y podemos ver que en este caso el gráfico de la izquierda es una investigación realizada por Silva y Parra en el 2000. Ellos han realizado a través del SPT, que sería un ensayo más directo, digamos, ¿no? Porque se está contando los Ns. Y en el lado de la derecha, que fue el caso práctico que se ha desarrollado en función a la onda de corte. Lo que se puede identificar es más o menos viendo los resultados, es que nos refleja la realidad, ¿no? Podemos ver que entre los círculos rojos y azul hay ocurrencia de licuación de suelo, ¿no? Bien, ahora la licuación de suelo es cuáles serían las soluciones que más se emplean, ¿no? En este caso, sistemas de drenaje a través justamente de las columnas de grava. No sé, habremos escuchado lo que consiste en eh, excavar el suelo, hacer un pequeño pozo y completarlas con columnas de grava, ¿no? A la vez estas servirán en algunos casos como zonas o de sistema de drenaje, ¿no? Sobre todo para la cimentación en algunos casos de tanques, ¿no? De algunas estructuras elevadas, ¿no?
En la parte derecha tenemos una cimentación profunda, como es el caso de repente de pilotes, se podrían utilizar, ¿no?, para cimentar una infraestructura, un edificio, ¿no? En el caso de los puertos marítimos, justamente se cimentan sobre pilotes, ¿no?, hasta encontrar el estrato más resistente o una roca, ¿no? De igual forma, en puentes usamos también cimentación profunda. En la parte inferior podemos ver otras técnicas como la vibroflotación. En este caso consiste en hacer una perforación en el subsuelo y entrar una especie de un aparato vibrador que va a reacomodar los materiales para evitar que se genere la licuación, ¿no? En el segundo caso tenemos la compactación dinámica en la parte inferior, eh, la figura B, que consiste básicamente en dejar caer una carga o en este caso un peso en el suelo, ¿no? De tal forma que se pueda compactar las distintas capas que hay en la parte baja, ¿no? Y eliminar un poco lo que son eh, la presión de poros, ¿no? El agua entre los materiales. Y en el tercer caso, de la parte inferior, tenemos lo que son la inyección de grouting, ¿no? O de compactación, que consiste en introducir materiales al subsuelo para que nos permitan reforzar las bases de alguna estructura que queramos cimentar. Bien, hemos culminado con el tema de licuación. No sé si tuviesen alguna inquietud o consulta que me puedan realizar referente al tema, y agradecerles por su atención y bueno, esperemos sus preguntas, a ver qué nos comentan. Bueno, muchas gracias, ingeniero Robert. Sí, ya las preguntas han sido recolectadas. Vamos a pasar a hacer un aproximado de 8 preguntas. Si es que hubiese más, la pueden dejar por el chat y se les va a llegar al ingeniero. La primera pregunta es del participante Raúl Cancenella Leiva, que dice: ¿podría explicar la diferencia entre compactación dinámica y licuación? ¿Son fenómenos opuestos? Saludos desde Manta, Ecuador. Perdón, tenía el micro apagado. No, la compactación dinámica vendría a ser una solución justamente para el tema de licuación, el fenómeno de la licuación. Lo que hace con la compactación es justamente eh, que los materiales eliminen sus vacíos entre ellos, ¿no? Esa vendría a ser como una solución. A ver, creo que en la imagen del inicio había algo que decía, a ver, un segundo. En una imagen de efecto, bueno, estaba como compactación. Ya, acá, seguro, en este caso, como dice compactación dinámica, lo que se hace es un poco remover los materiales cuando hay una onda sísmica y de alguna forma va a cambiar la disposición de los materiales. Quizás puede ocurrir, es distinta la licuación porque puede ocurrir en un medio seco, ¿no? No necesariamente con agua. Cuando tiene agua, este material o un nivel freático superficial o se encuentran saturados, ahí va a ocurrir lo que es la licuación. Prácticamente la compactación va a ser como el movimiento de una de las partículas, su reacomodo, y justamente si tienen una estructura encima, va a ocurrir más este fenómeno, ¿no? Pero no es lo mismo. Muchas gracias, ingeniero. La segunda pregunta, el participante Norbel Anthony Juárez, La Rosa, dice: ¿cómo influye la licuación de suelos en el diseño estructural? Bien, justamente es un fenómeno bastante importante que se debe analizar justamente para cimentación, ¿no? Debido a que, uno, hay que ver si es que el suelo tiene la resistencia como para soportar el esfuerzo o la carga que va a representar la estructura que queramos cimentar, ¿no? Entonces, hay que ver el tipo de material, hay que ver las características geotécnicas que presenta y si tiene justamente esa capacidad para soportar ese peso, ese esfuerzo, esa infraestructura, ¿no? Ese esfuerzo cortante. Entonces, influye bastante. ¿Y qué podría ocurrir si no hay justamente una buena cimentación y si rebasa este esfuerzo, esta carga que soporta, o en todo caso, si no se distribuyen bien las cargas o uniformemente en el suelo, podrían ocurrir fallas en el subsuelo, ¿no? Como por ejemplo la falla por volteo, ¿no? Es uno de los que podría ocurrir en este tipo de materiales como son las arenas, ¿no? Por eso es muy importante, porque podría afectar una infraestructura, ¿no? Es muy importante que se haga un estudio geotécnico a detalle, ¿no? Para ver sobre todo la solicitación de cargas
o lo que puede soportar el suelo como infraestructura, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. El participante Anthony Hans Reyes dice, ¿qué nos puede comentar acerca de la licuefacción estática? Ya, justamente dentro de la clasificación de la licuación de suelos hay dos tipos de clasificaciones. La licuación cíclica, que netamente va a estar ligada a la ocurrencia del sismo, y más tenemos el nivel freático superficial, ocurre la carga sísmica o la carga cíclica generada por el sismo, ¿no? Sin embargo, en la licuación por el tema o por el tipo flujo, lo que va a entrar es ahí justamente lo que indica que cuando hay una infraestructura encima de ella, también va a condicionar, aparte de la carga horizontal, va a haber una carga vertical, ¿no? Que va a condicionar a que se genere la licuación, ¿no? Y justamente ahí es donde hablamos de licuación del tipo flujo o por flujo, ¿no? Gracias, ingeniero. Del participante Raúl Cancenella dice, ¿podría por favor repetir la referencia de donde extrajo los indicadores de potencial de licuación en suelos cohesivos? Ya, a ver, vamos a poner nuevamente el PPT. Justamente para suelos cohesivos, como les digo, hay todavía bastante por estudiar, es todo un mundo por descubrir, pero en la norma china modificada, justamente en la literatura de Brandes, en el 2003, hay este gráfico, a ver, voy a agrandarlo para poderlo apreciar. ¿Me puedes confirmar si estás viendo la pantalla? Sí, ingeniero, sí se mira. Todo Ya. correcto. Bien, en este gráfico de la norma china modificada, ¿no? En la cual indica Brandes en el 2003 que para suelos hay este diagrama en el cual se dice que suelos que tienen contenido de arcilla menor a 15% se podía generar este tipo de fenómenos, y justamente la condición es que presente el límite líquido menor a 35% y un contenido de humedad relacionado al 0,9 respecto al límite líquido, ¿no? Eso es lo que indica. En este gráfico podemos ver una comparación entre el límite líquido y el contenido de agua, ¿no? En función a ello, se ha identificado que sí, posiblemente se podría presentar este tipo de fenómenos en suelos cohesivos, como también en suelos granulares como la grava, ¿no? En función, obviamente, al tipo de material. Ahora, si hablamos de un suelo cohesivo con el 15% como comercial, digamos, es muy bajo en cuanto a plasticidad, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Pero sí, efectivamente se puede dar este tipo de, este tipo de evento en este tipo de suelo, ¿no? La bibliografía les puedo compartir, no sé si después te envío por correo y tú puedes de repente compartir a los colegas, ¿no? Sí, justamente después de la impresión le iba a pedir eso. Después de Y la lo colgo. presentación, sí, te he olvidado pasarte el PPT, después de la presentación te lo voy a compartir. Perfecto, ingeniero. Bueno, unas tres preguntas más y acabamos, si usted tendría tiempo. Sí, sí, no hay problema. Ok. Dice, del mismo participante Raúl Casanella, usted nos comenta que en base a la fricción y a la cohesión determinó la capacidad portante de los suelos. ¿Qué método empleó para ello? Bueno, hay varias fórmulas. En este caso se utilizó a ver un segundo, la más común, no recuerdo el nombre que se me fue, la de Terzaghi, pues obviamente, ¿no? Terzaghi, el otro hay PET, pero de ellos la más usada es la fórmula de Terzaghi, ¿no? Que relaciona tanto la cohesión, la fricción, y te pide los factores de carga, los factores volumétricos y los factores de cohesión, ¿no? Ya hay fórmulas definidas en las cuales justamente lo más difícil en encontrar ahí es el ángulo de fricción y la cohesión, que lo vas a obtener de un corte directo o de un triaxial, ¿no? Pero un triaxial es más costoso que un corte directo. Aproximadamente un triaxial vale como 500 soles, un aproximado, dependiendo del laboratorio, mientras que un triaxial, perdón, un corte directo vale como 300 soles, ¿no? Entonces, lo que nos dan ahí solamente son el ángulo de fricción que sale de los esfuerzos Moore-Coulomb y la cohesión que sale de la proyección entre los esfuerzos. Va a encontrar la cohesión. Ahora luego los factores de carga volumétricos y de fricción se encuentran por tablas, ¿no? Terzaghi tiene algunas tablas, hay otros autores que tienen,
pero sin embargo Terzaghi es el que más se aplica, ¿no? Luego hay que conocer también la densidad del suelo, por eso es que les indiqué que es importante hacer un ensayo de densidad, que puede ser con el método del cono, que es el más usual, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta la profundidad de la cimentación, el tipo de cimentación, si va a ser cuadrada, si va a ser circular, eh, y finalmente con ello ya reemplazamos en la fórmula y podemos encontrar lo que es la capacidad portante. Hay que tener en cuenta que lo que se obtiene perdón, es la carga última, luego hay que dividirlo entre un factor de seguridad que comúnmente se usa el valor de 3 para darle cierta certeza a la edificación, ¿no? Y con ello ya se puede proyectar o encontrar la capacidad portante. Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta dice, si, estimado profesor, si las calas fueron superficiales, ¿cómo estimo las propiedades de los suelos a profundidades de 12, 15 metros para la obtención, por ejemplo, de los esfuerzos efectivos? Pues, al inicio dijiste, no entendí, calas o escalas, no entendí qué dijiste. Supongo que hace referencia a calicatas, de repente en otra región. Dice, si las calas fueron superficiales. Supongo que se refiere a calicatas. Ok, O el participante Casena ya se encuentra para que pueda especificarnos. No, supongo que se hace referencia a calicatas. ya, imaginemos que se refiera a calicatas, ya. ¿Cómo calcular el espesor de 12 o 15 metros? Me dice, ¿no? Como te digo, en este caso lo que utilizamos fue la geofísica, ¿no? Las calicatas generalmente se hacen máximo hasta 3 metros. En buenas condiciones, bueno, dependiendo del tipo de material, pero si hablamos de arena, casi llegamos hasta 1 metro, 1,5 metros. Lo que se hace ahí es hallar un ensayo como, por ejemplo, la posteadora se puede utilizar hasta cierta profundidad. Se puede utilizar la geofísica, como es el más de doble, la refracción sísmica, para hallar ese espesor. Se puede utilizar el SPT. Recordemos que el SPT lo que hace es justamente contar el número de golpes. Si es el mismo suelo, lo que se va a tener es una curva homogénea eh, en cuanto a los datos del N, del número de golpes. Y recordemos que el SPT a veces se hacen pozos o perforaciones, y el SPT incluso se hace hasta profundidades mayores, a 15, 20 metros, ¿no? Dependiendo del objetivo. Pero ahora, mientras más profundo sea el SPT, siempre va a haber un error, ¿no? Recuerden, a mayor profundidad vamos a registrar un error, hay que hacer correcciones de profundidad sobre todo. Pero si querríamos hacer algo básico sin mucho presupuesto, yo lo que haría serían las calicatas superficiales y los ensayos geofísicos. Con ambos tendría ciertos datos y el espesor del suelo, ¿no? En ensayo geofísico podría ser, bueno, lo ideal es que sean los ensayos sísmicos, pero también con los ensayos eléctricos, de cierta forma se podría relacionar el tipo de material que hay a profundidad. Gracias, ingeniero. El participante Álvaro Flores dice, ¿recomienda hacer usted el cálculo de susceptibilidad de suelos de la norma de SET anhydrous? Bueno, en realidad es lo que más se usa ahora, ¿no? Justamente lo que más se promueve es el uso del SPT para realizar el cálculo del potencial de licuación sísmica, ¿no? Es lo que más se usa, ¿no? Luego vienen ya actualmente los modelos o las simulaciones, ¿no? Los modelos computacionales, pero hay que tener mayor cantidad de información para los modelos computacionales, ¿no? Entonces lo que se viene usando actualmente o en mayor proporción es el SPT, ¿no? Digamos, es lo que la norma sí lo menciona, ¿no? Y finalmente, para terminar, el participante Pablo Trejo nos dice si existen diferentes alternativas de solución para mejorar el terreno por licuación y hasta qué nivel de profundidad se puede realizar este mejoramiento de suelos. Como le mencioné, las alternativas de solución, hay diversas opciones. Si hablamos de que una licuación se presenta más o menos a 12, 15 metros, sería lo ideal, pero hay que ver también el tema de los esfuerzos, ¿no? Hay que ver el esfuerzo que representa la estructura y sobre todo la resistencia que presenta el suelo. En función a ello vamos a tratar de proyectar, ¿no? Ahora, en cuanto a la profundidad, va a estar en función al tipo de proyecto, ¿no? Se puede proyectar cimentaciones profundas como son el pilotaje, que va a ir a profundidades, en el caso de puertos, de repente entre
20, 30 metros, qué sé yo, ¿no? Y como también se pueden presentar, dependiendo obviamente del proyecto, soluciones un poco más superficiales como son las columnas de grava, ¿no? Que podrían ser entre 7 metros, 8 metros, ¿no? Dependiendo yo creo más del esfuerzo que va a representar y el cortante que va a ejercer la infraestructura sobre el suelo, ¿no? Nos llegan a llegar dos preguntas más bajo la misma temática. El participante Eder Jesús Gamarra y el participante Álvaro Flores dice: ¿se puede obtener datos de liquefacción o de probabilidad de liquefacción usando ensayos de DPL o CPT? En el de CPT sí he visto, ahí incluso en la lámina creo que está el CPT, sí se podría tener. En cuanto al DPL, lo que pasa es que el DPL aún no está del todo reconocido en el tema de resistencia del suelo. Es un ensayo de penetración dinámica ligera, el cual hay ciertas fórmulas o investigaciones que han hecho una correlación entre el N del SPT, perdón, del DPL y el N del SPT, que muestra cierta relación, pero yo he visto al menos que te arrastra aproximadamente entre el ángulo de fricción un valor más o menos de 1 o 2 grados de diferencia. Como digo, el ensayo de penetración dinámica ligera no está del todo normado o reconocido, pero se podría hacer la relación respecto, o sea, habría que llevar ese N de DPL a NSPT y aplicar la fórmula que les indiqué arriba, ¿no? De seguidis, y de esa forma se podría hacer un cálculo aproximado, pero yo pienso que el error sería un poco mayor, ¿no? Al menos no lo recomendaría, creo yo, ¿no? Listo, muchas gracias, ingeniero. Con esto finalizamos la ronda de preguntas. Agradecer una vez más su presencia y pues esperamos poder contar con usted en alguna otra oportunidad. Ok, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos los colegas que nos han escuchado y seguirles incentivando que sigamos justamente durante esta pandemia aplicando, diversificando conocimientos, aplicando este tipo de temáticas, ¿no? Virtuales que nos ofrecen al menos un conocimiento bastante amplio y difundir las distintas materias o aplicaciones, en este caso de la disciplina de la geología. Agradecerles nuevamente y esperemos otra oportunidad. Gracias. Exactamente, ingeniero. Muchas gracias. A los participantes que están registrando asistencia acumulando horas para la certificación, por favor dejar apellidos, nombres y correos en el chat separados por coma. Apellidos, coma, nombres, coma y correo. Y aprovechando también para invitarlos a las charlas del día 3 de junio, que tenemos relevancia en la geotecnia para una operación segura y optimizada en minería, y la ponencia que teníamos programada para el día de mañana, por motivos de fuerza mayor, ha sido pospuesta hasta el día 9 de junio, que es diseño sísmico de presas de relave. Esperando poder contar con su presencia en las dos ocasiones. La siguiente semana no hay ponencias debido a que en la universidad entramos en evaluaciones. Eh, si es que alguien tuviera alguna duda, el material será publicado en los próximos días a través de nuestras redes sociales y se les hará llegar al correo a los que lo soliciten. Sin nada más que añadir, gracias por su presencia. Vamos a dejar unos hasta las 5:45 para que puedan marcar o compartir sus datos. Reiteramos que el, el registro de datos es automático, por lo que tiene que estar en el formato que les acabo de decir: apellidos, coma, nombres, coma y correo.